A veces uno no imagina que un lugar tan cotidiano pueda convertirse en la escena más aterradora de tu vida. Siempre que pensaba en el metro, me venían a la mente los empujones, los vendedores ambulantes, el sonido ensordecedor de las puertas cerrándose y los anuncios por altavoz que a veces ni se entendían. Nada fuera de lo normal. Quisiera pensar que debajo de todo eso, en los túneles profundos de la Ciudad de México, pudiera haber algo mucho más viejo y mucho más siniestro. Aquella noche no era especial en absoluto. Salimos tarde del trabajo, mi amiga Daniela y yo, caminando a paso rápido por las calles medio vacías del centro. El viento olía a humedad, típico después de la ligera llovizna que había caído más temprano. Nos reíamos de tonterías mientras bajábamos las escaleras hacia la estación Juárez. Yo cargaba una mochila ligera. Ella iba abrazando su chamarra contra el pecho porque olvidó el paraguas. El ambiente del metro siempre cambia en la noche. Se siente más amplio, más frío, como si el eco se adueñara de los espacios. Bajamos hasta la línea 3 y vimos que había poca gente. Algunos sentados cabeceando de sueño, otros mirando sus celulares como si fueran el último salvavidas en medio de la nada. Esperamos el tren unos minutos. Daniela no paraba de contarme sobre un curso que estaba tomando los fines de semana, mientras yo solo asentía, ya con la mente puesta en llegar a casa y meterme a la cama. Cuando llegó el tren, subimos rápido. El vagón estaba semivacío, algo que a esa hora ya no era raro. Nos sentamos juntas en un asiento doble, pegadas a la ventana. La vibración del tren al arrancar era como una promesa de que pronto estaríamos en casa. Yo vivía mucho más lejos que Daniela, así que ya sabía que en cualquier momento tendría que seguir sola. Pasamos las primeras 2 estaciones en silencio, viendo los anuncios pegados sobre las ventanas. Daniela me dijo que se bajaría en Guerrero. Le dije que estaba bien, que me mandara mensaje al llegar a casa. Nada fuera de lo común, nada sospechoso. Cuando llegamos a Guerrero, ella se levantó, me dio un golpe juguetón en el brazo y salió del vagón antes de que las puertas se cerraran. Me hizo un gesto de adiós con la mano y yo le devolví una sonrisa perezosa. Me recosté contra el respaldo y suspiré. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. No sé en qué momento exacto cambió todo, pero empecé a notar que el vagón se había quedado completamente vacío. No había nadie más, ni un solo pasajero. Solo el sonido de las ruedas del tren rozando las vías, el bamboleo rítmico que solía ser relajante pero que en ese momento se sentía casi opresivo. Miré a mi alrededor buscando confirmar que estaba sola, y el frío me recorrió la espalda. No solo era la ausencia de personas, era como si el espacio mismo se hubiera estirado, como si el vagón fuera más largo de lo normal, como si las paredes mismas estuvieran alejándose. El tren siguió avanzando, pero algo en los anuncios de las estaciones no cuadraba. Se escuchaba un eco raro en la voz grabada, como si repitiera las palabras pero en un tono más grave, más profundo. No entendía bien qué decían, era como si el sistema de sonido estuviera distorsionado. Me dije a mí misma que tal vez había interferencia, que quizá era normal a esas horas. Cerré los ojos un momento intentando tranquilizarme. Fue entonces cuando sentí un cambio en la vibración del asiento, como si alguien más se hubiera sentado junto a mí. Abrí los ojos de golpe y giré la cabeza. No había nadie, pero el asiento estaba hundido. Una presión muy sutil, pero inconfundible, hacía que el material del asiento se deformara, como si un peso invisible estuviera reposando ahí. Me quedé paralizada. No quise moverme. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar en el pecho. El tren empezó a disminuir la velocidad. Pensé que al detenerse podría salir corriendo, subir las escaleras y salir a la calle como si nada. Me repetía eso como un mantra mientras veía cómo el vagón reducía su velocidad.
Pero cuando miré por la ventana para ver en qué estación nos deteníamos, sentí que el alma se me caía al suelo. No era ninguna estación conocida. No había señalizaciones, ni anuncios, ni luz. Solo un túnel largo, oscuro, con las paredes manchadas de humedad y una serie de figuras borrosas paradas junto a las vías. No eran personas, no del todo. Parecían sombras más densas que la oscuridad, tan quietas que casi podían confundirse con postes rotos. Pero había algo en su forma, en la manera en que se inclinaban ligeramente hacia el vagón, que te hacía saber que estaban conscientes de ti. Las puertas se abrieron. El aire helado de la nada se metió al vagón, erizándome la piel hasta el dolor. No podía moverme. Quería gritar, pero la voz se me atoró en la garganta. La vibración en el asiento junto a mí se intensificó. Algo, sea lo que fuera, se levantó. Sentí como la temperatura bajaba aún más, como si toda la vida en mí estuviera siendo absorbida. Y entonces sentí una mano invisible apoyarse sobre mi hombro, apretando con una fuerza fría, antinatural. No sé cómo reuní valor, pero me levanté de un salto y corrí hacia la puerta opuesta. El andén estaba cubierto de una neblina espesa que olía a tierra mojada y óxido. Bajé al andén sin mirar atrás, mis pasos resonando como disparos en el concreto. Corrí sin pensar, guiada solo por el instinto. Escuchaba detrás de mí los pasos de algo que no caminaba como un ser humano. Era un arrastre irregular, acompañado de susurros que parecían formar palabras que no quería entender. Me adentré en un túnel, lateral, esperando encontrar otra salida, un pasillo, algo que me devolviera al mundo real. Pero el túnel solo se hacía más estrecho, más oscuro. Las paredes parecían cerrar el paso poco a poco, y el aire era tan pesado que me costaba respirar. Detrás de mí, el arrastre seguía acercándose. El sonido de uñas largas raspando el concreto me hizo mirar sobre mi hombro. No vi nada definido, solo una figura retorcida, imposible de describir con lógica, acercándose cada vez más. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que sentí que mis piernas no podían más. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, vi una puerta de metal oxidada al final del pasillo. Corrí hacia ella, la empujé con todas mis fuerzas y me lancé al otro lado sin mirar. Y ahí fue donde cometí el peor error de todos. Cuando crucé esa puerta de metal, el golpe me dejó aturdida unos segundos. Caí de rodillas sobre un suelo helado y polvoriento. El eco de mi propia respiración rebotaba en las paredes, amplificando mi pánico. No me atrevía a levantar la mirada todavía. Sentía, en lo más profundo, que si lo hacía, vería algo de lo que no podría escapar jamás. Me arrastré hasta quedar sentada contra la pared. El frío del concreto traspasaba mi ropa, haciéndome temblar sin control. Trataba de ordenar mis pensamientos, pero todo dentro de mí gritaba que no era seguro quedarse ahí, que debía seguir moviéndome. El silencio era tan espeso que dolía. Ni siquiera podía escuchar los ruidos del tren en las vías, como si me hubiera deslizado fuera del mundo conocido. Finalmente me obligué a mirar a mi alrededor. Estaba en un pasillo de servicio, de esos que supuestamente solo el personal del metro usa. Las paredes estaban cubiertas de azulejos agrietados y sucios. Algunos caídos dejaban ver la estructura podrida de detrás. La luz era escasa, provenía de un par de focos lejanos que parpadeaban intermitentemente, como si también estuvieran luchando por no apagarse. El sonido que me había perseguido parecía haberse detenido, pero algo me decía que no era porque estuviera a salvo. Era como la calma venenosa que precede a un terremoto. Me puse de pie con esfuerzo, sintiendo cómo las piernas me temblaban de miedo. Me apoyé en la pared y avancé lentamente por el pasillo, cada paso resonando como un trueno en ese silencio antinatural. A medida que caminaba empecé a notar algo más. En las paredes había marcas, no grafitis, no pintadas normales. Eran arañazos profundos, como si manos desesperadas hubieran tratado de aferrarse al concreto. Algunos eran tan profundos que dejaban expuesta la malla metálica de dentro.
El miedo en mi pecho se transformaba en una especie de desesperación frenética. Cada segundo sentía que algo podía surgir de las sombras y atraparme. Me repetía que tenía que encontrar una salida, que no podía quedarme atrapada ahí. Doblé una esquina y lo vi. Al fondo del pasillo, de pie bajo uno de los focos moribundos, había una figura. No se movía. Era alta, desgarbada, como si sus extremidades fueran más largas de lo normal. No distinguía su rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí, como agujas atravesándome la piel. No sé cómo, pero supe que no debía quedarme ahí. Retrocedí lentamente, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra. Pero la figura empezó a avanzar. No caminaba. Era como si se deslizara sobre el suelo, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca en mi vida, esquivando escombros, atravesando pasillos sin saber a dónde llevaban. Solo quería alejarme de esa cosa, de su presencia aplastante. El aire se volvía más denso, cada bocanada me quemaba los pulmones. Llegué a una bifurcación. 2 caminos oscuros. No tenía tiempo para pensar. Elegí el de la derecha. Corrí por lo que pareció una eternidad, hasta que vi una luz tenue al final. Una luz blanca, parpadeante como la de un fluorescente viejo. Eso me dio esperanza. Tal vez era una salida, tal vez alguien más estaba ahí. Me lancé hacia la luz, tropezando varias veces. Cuando llegué, vi que era una especie de pequeño cuarto técnico, lleno de cables, tableros oxidados y papeles tirados por todas partes. No parecía haber nadie, pero la puerta del fondo estaba entreabierta. Me acerqué a esa puerta, pero antes de cruzarla, algo me hizo detenerme. Un susurro. Era tenue, casi imperceptible, como si alguien hablara justo detrás de la puerta. Palabras sueltas, fragmentadas, incomprensibles. Me acerqué más, intentando entender. Entonces lo escuché claro. Mi nombre. No era una voz cualquiera. Era la voz de mi amiga Daniela. Mi corazón dio un vuelco brutal. Ella se había bajado hacía varias estaciones. Era imposible que estuviera ahí. Mi mente me decía que no podía ser real, que era una trampa. Retrocedí unos pasos, dudando si debía acercarme o no. La puerta se abrió de golpe. El cuarto detrás de ella estaba vacío, pero no del todo. Una sombra más densa que la oscuridad misma se materializó justo en el umbral. No tenía forma humana, era más como una maraña de brazos y rostros deformes, girando sobre sí mismos en un movimiento lento y nauseabundo. Corrí. No podía pensar en otra cosa, solo corrí. Volví a meterme en los túneles, sin saber si iba en círculos o si me acercaba a una salida. El eco de mis pasos se mezclaba con otros sonidos. Risas infantiles, llantos de mujer, voces distorsionadas que decían mi nombre una y otra vez. Empecé a ver cosas en las paredes, rostros formándose en las grietas, ojos siguiéndome desde las sombras, manos que surgían de los azulejos y se retiraban antes de que pudiera enfocar bien. Sabía que no iba a durar mucho más. Estaba al borde del colapso. Las piernas me flaqueaban, la mente me jugaba malas pasadas. Fue entonces que, a lo lejos, escuché algo real. El sonido de un tren de verdad. Corrí hacia el sonido como si mi vida dependiera de ello, que, sinceramente, creo que sí. El túnel desembocó en una vía secundaria, iluminada pobremente por luces amarillas sucias. El tren avanzaba lentamente, como si acabara de salir de mantenimiento. No lo pensé 2 veces. Salté hacia la vía, esquivando los cables y los rieles oxidados, y corrí paralelo al tren, buscando la manera de subirme. Encontré una pequeña escalerilla en el costado de uno de los vagones, y me aferré a ella con todas mis fuerzas, trepando como pude. El tren iba muy lento. Pude meterme dentro del vagón sin ser vista. Estaba vacío, limpio, normal, pero no me sentía aliviada. Sentía que algo me había seguido, que no había terminado. Me senté en uno de los asientos, hecha un ovillo, intentando no llorar. Pasaron varios minutos hasta que el tren se detuvo en una estación conocida. Hidalgo. La luz normal de la estación,
El sonido de la gente subiendo y bajando me devolvió una pizca de realidad. Me levanté tambaleándome, salí del vagón y subí las escaleras a toda prisa. Cuando llegué a la superficie, el aire frío de la noche me golpeó en la cara como una bofetada. Me detuve, mirando alrededor como si esperara ver algo saliendo de las alcantarillas. Mi celular vibró en la bolsa de mi chamarra. Era un mensaje de Daniela. ¿Llegaste bien? La pantalla reflejaba mi cara sudorosa y pálida. Con manos temblorosas, le respondí que sí, que había sido un viaje normal. Mentí. No sabía cómo explicarle lo que había vivido. No sabía si alguien me creería. Lo único que sabía era que algo me había visto y que no era seguro volver al metro. Nunca más.